Bienvenido a este nuevo podcast de la Iglesia Unidos en su Nombre. Te invitamos a que te quedes y puedas disfrutar de la palabra de hoy. Colosenses, en el capítulo 3, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pasaje que hemos escuchado, creo yo, en lo personal, muchas veces. Y antes de empezar, a modo de introducción, quiero poder hacer una breve reseña de cosas que a mí me fueron pasando y por qué hoy decido predicar este mensaje a la iglesia. No sé todo, ni me las sé todas, me falta mucho por aprender, pero me pasó que desde hace un tiempo para atrás, algunas situaciones que estoy atravesando me están enseñando, situaciones, personas. Me ha ocurrido que le decía a mi esposa, y soy sincero delante de cada uno de ustedes cada uno podrá hacer su balance, porque uno termina el año y uno lo primero que hace es planificar para uno. Y es decir, bueno, yo para el 2024 no voy a cometer los mismos errores que en el 2023, y empezamos a anotar, y empezamos a hablar, y empezamos a decidir un montón de cosas, pero aún en todas esas cosas por ahí se nos pasa el año, llegamos al final y nos damos cuenta que nada completamos, o que completamos la mitad. Y encima que completamos la mitad, hay un grado de insatisfacción y de infelicidad. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. Y desde hace un tiempo para atrás tuve creo que es una oportunidad del cielo, de predicar en la calle. Porque la verdad es que acá es muy bonito, pero tener la posibilidad de tomarme un café con un cliente, poder compartirle de la verdad, sin miedo al qué me van a decir o al qué me van a juzgar, simplemente entendiendo que no es mi vida la que importa, sino que Cristo es el que realmente debe ser predicado. Y me ha pasado, yo le decía a mi esposa, he tenido varias situaciones y en todas las conversaciones hubo un común denominador que fue lo que me desató en un pasaje que creo yo el Espíritu de Dios me lo trajo, que fue el versículo 3 del capítulo 3 de Colosenses. La mayoría me dijo: Leo, yo no entiendo ¿por qué nos cuesta tanto a los seres humanos ser felices? ¿Por qué nunca nada nos sacia y nada nos llena? Y fue un común denominador de varios clientes que yo pude compartir con ellos y todos concluíamos en lo mismo. Y yo, como medio riéndome, les decía: y si tuviese la respuesta yo te la daría ya, incluso la aplicaría. Aún siendo cristiano, porque los cristianos tenemos la mala costumbre de aconsejar a todo el mundo y tener la respuesta. Somos el libro gordo de Petete, pero cuando las papas calientan ahí se empiezan a ver los verdaderos. Y hablando con el Señor, digo: Señor, yo también estoy con esta incertidumbre, con estas preguntas. Y el Espíritu Santo me recordó esta palabra, que nuestra vida está escondida en Cristo. Y iglesia, antes de darle un pequeño repaso del contexto, no hay felicidad sin comunión con Dios. No es que sos feliz cuando entras de la puerta para acá. Es la vida de obediencia. Es la vida de buscar y de aprender del Señor. Y esto que está pasando hoy a nivel mundial, y usted va a concordar conmigo, están pasando tantas cosas que hay confusión, hay desánimo, cada vez aumenta más la necesidad del ser humano por comprar cosas, por alcanzar metas, objetivos, para llenarse, y nada nos llena. Y yo no estoy queriendo decir con esto que tenemos que ser totalmente desorganizados y totalmente personas que dejemos que fluya nomás. Usted me entiende lo que yo quiero transmitir. Pero Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosas, él lo escribe cerca del año 61 después de Cristo. Él estaba arrestado, él tenía un arresto domiciliario. Y Pablo, cuando escribe esta epístola, esta carta, lo que estaba sucediendo en esa iglesia era justamente lo que hoy nos está pasando como iglesia. Había una mezcla de culturas. Estaban los griegos y estaban los judíos. Perdón, los gentiles y los judíos.
Y los gentiles, que yo pude ver, los gentiles estaban siendo influenciados por la cultura y la filosofía griega. Eso hizo que se infiltrara en la vida de la iglesia, que la iglesia empezara a sufrir todas estas cosas. Y yo, ¿por qué? No voy a hablar de todo el contexto, pero sí introducí esto porque hoy día está pasando exactamente lo mismo. Nosotros no nos damos cuenta. Parece ser como que estuviésemos resguardados en la iglesia, o estamos resguardados porque escuchamos un mensaje, pero nos está pasando exactamente lo mismo porque la cultura se metió dentro de la iglesia. Y ya más adelante me va a comprender por qué. La cultura se metió dentro de la iglesia. Y cuando Pablo escribe esta carta, lo que a él le preocupaba era justamente esto. Muchas de las personas que estaban en ese momento empezaron a decir que el conocimiento los hacía salvos. El conocimiento que ellos pudieran adquirir sobre Dios los hacía salvos. No solo eso, trajo aparejado una herejía que se levantó en ese tiempo, en donde ellos creyeron que bastaba solamente con amar a Dios, pero que Dios no castigaba el pecado. Una distorsión completa de lo que es la palabra y la escritura, lo cual Cristo en ningún momento no deja de enseñarnos eso. Entonces Pablo vio una falencia, se dio cuenta de que estaba pasando ese problema, y hoy día, antes de empezar, que solamente voy a tocar 3 puntos importantes, creo yo, para mí, en mi vida personal, y se los quiero transmitir a ustedes. Les vuelvo a decir, no tengo la respuesta de todo, pero en la palabra se encuentra todo. Hoy vivimos lo que se le dice el relativismo moral. Y hoy muchas personas dentro de la congregación y fuera de la congregación ya no creen en un absoluto moral y universal. Es triste lo que yo estoy diciendo, pero es la realidad. Y te voy a dar un ejemplo rápido y te lo grafico rápido. Te puedo dar ejemplos seculares, muchos, pero voy a darte un ejemplo que nos compete a nosotros. El dejar de congregarse. El dejar de congregarse. Y te voy a explicar por qué. Yo fui preso en pandemia cuando volvimos a las reuniones y casi caigo en ese pensamiento de creer de que yo podía ir un día y podía faltar 2. Total, si yo lo veía online no pasaba nada. Yo me puedo congregar online, yo puedo hacerlo desde mi casa. Empecé a creerlo, como hoy muchos creen también de que no está tan mal hacer ciertas cuales cosas porque Dios me ama. Y yo con esto no traigo una carta de juicio ni mucho menos, pero simplemente en lo personal, creo yo, y hablábamos con los chicos, compartimos el otro día, de parte del Espíritu Santo hacia la iglesia, el llamado a la consagración, el llamado a vivir una vida consagrado para el Señor. Suena aburrido, te puede parecer aburrido. No es una frase que voy a publicar o que cualquiera vaya a publicar en el Facebook o en el Instagram, pero la consagración tiene que ver con una real conversión. Y te voy a decir, van a ser tan difíciles los tiempos que empezamos a vivir y los que se vienen, y la confusión va a ser tan grande que si nosotros no entendemos que nuestra vida está escondida en Cristo, nuestra historia está ahí, nuestro propósito está acá, nos vamos a desenfocar. Yo puse ese título, y ese título se me vino justamente cuando yo volé para Río Negro. En Río Negro aprendí muchas cosas, en 8 meses me tocó pasar ciertas dificultades, gracias a mis decisiones, no le echo la culpa a nadie, y se me venía ese título. Y decidí poner ese título porque estamos a la puerta de estar perfectamente desenfocados. Y yo quiero que vos tengas ahora la Biblia a mano. Porque voy a citar algunos pasajes, si vos podés anotarlo mejor, si no, puedas buscarlo. Pero el primer punto que yo voy a tocar hoy es ser llamados a vivir la vida de Cristo. Como cristiano de años, yo empecé a los 20 años a servir al Señor, aproximadamente 20 años empecé a servir al Señor, tengo 36, voy a cumplir 37 ahora, o sea, ya han pasado casi 17 años, que si usáramos lo vulgar, estoy peludo en el Evangelio, como se dice, ya estamos peluditos, y tengo que ser muy sincero, yo me siento que no sé nada. Realmente, yo siento que muchos años de mi vida, que pude haberlo hecho con una buena intención, en muchos me equivoqué. Y en muchos estuve tan compenetrado con la misión que me desenfoqué. Yo no te voy a pedir que entiendas todo, pero sí que hagas memoria y traigas a tu memoria durante este mensaje lo corto que puede llegar a ser, lo que fue tu vida y lo que ha sido tu vida para atrás, desde el momento que aceptaste al Señor. Porque así como estas corrientes se metieron, y como este relativismo moral del cual te hablo que hoy día está sucediendo, también están pasando que por culpa de estas cosas, muchos de los que tenemos y tuvieron la oportunidad de comunicar un mensaje y de predicar una palabra, lo hicieron
acomodando el evangelio para ciertas situaciones y para el agrado de la gente. Y eso, en lo personal, les quiero decir, a mí me afectó. Yo hablo por mí, no voy a hablar por usted, yo hablo por mí, a mí en lo personal me afectó. Ideas distorsionadas acerca del sufrimiento y sufrir penalidades por causa de Cristo. Y de pintar el evangelio como una zona de confort, como una zona de comodidad, en donde yo acepto a Cristo y lo utilizo para mis propios fines y medios. ¿Estamos hasta acá? Yo puedo haber aceptado a Jesucristo en mi corazón y sin embargo estar en mi mente jugando que yo quiero utilizarlo como un mecanismo para salir beneficiado yo. Y le voy a decir algo, iglesia. Fuimos llamados a vivir la vida de Cristo, no a que nuestro estándar de vida crezca, no a que mi economía sea gigante, no a que consiga cosas materiales y mi nombre sea reconocido en la gente, en la iglesia, en el barrio, en el trabajo. Mi nombre. No se trata de eso. Yo fui llamado a vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo. Porque te voy a decir algo, vos podés estar alguno en desacuerdo con esto que voy a decirte, pero hay una sola persona que tiene la autoridad de reclamar mi vida y es Él, porque Él lo dio todo. Todo, no se guardó nada. Todo lo dejó donde lo tuvo que dejar. Todo. Por eso yo les digo, no me recrimino mis años pasados, pero sí hago un mea culpa, como le llamamos nosotros, y decir, este año 2024, yo como iglesia de Cristo, quiero consagrarme más al Señor. Quiero tratar de no cometer más los mismos errores que me han atrasado, que me han demorado. Vos sabés muy bien las cosas que a vos durante años te han retrasado y te siguen retrasando solamente por una sola cosa, con lo que luchamos todos los seres humanos, el egoísmo de no querer dejar nuestra propia vida para vivir la vida que Cristo nos llamó a vivir. No nos gusta dejar la vida que nosotros queremos vivir para vivir la vida que Él quiere vivir por mí. Fui llamado a vivir la vida de Cristo. Hay una frase que yo leí en un libro que dice que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Estamos como cuando éramos jóvenes o adolescentes y le decía a mi vieja, no encuentro el calzoncillo, y el calzoncillo estaba ahí. Y mi vieja, que voy, yo lo encuentro. Y venía mi vieja y lo encontraba. Y si yo te lo tenía ahí, había abierto el cajón. Estaba ahí. Nos pasa a nosotros que a veces no sabemos ni siquiera, estamos acá sentados o escuchamos un mensaje en la semana y no sabemos qué estamos buscando. No sabemos qué estamos buscando, no hemos entendido cuál es el llamado superior para nosotros, que no tiene que ver con un don ministerial que Dios puede darte, un don ministerial de un pastor, de un evangelista, no tiene que ver con eso necesariamente, aunque los dones y los llamamientos, la palabra los cita, son irrevocables, pero hay un llamado que tenemos todos, un deber que tenemos todos, que es llamados a vivir la vida de Cristo. Mateo 13, 44-46, se lo voy a leer rápido. El Señor Jesús nos deja esta enseñanza. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sigue más adelante. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Este pasaje me muestra a mí, como cristiano, que el evangelio según Jesucristo y la fe que salva es el intercambio de mi vida por lo que Él es. Es el intercambio de lo que yo soy por lo que Él es. Lo que pasa es que ahora, y yo fui parte, y gloria a Dios por el Espíritu Santo que puede iluminarnos, yo en un momento en el WhatsApp, en la parte de abajo, había puesto escribiendo mi propia historia con Dios. Yo estaba muy confundido, porque no es mi propia historia y no es mi historia. Es la historia de Dios conmigo, no es mi historia. Porque tendemos los seres humanos a ponernos en un lugar y empezar a engrandecernos y creer de que nosotros, sí, Dios te ama, todo bien, Dios te ama. Pero fuimos llamados a vivir la vida de Cristo, no fuimos llamados a marcar la diferencia nosotros con nuestra propia impronta, aunque yo puedo tener mi propia esencia, humanamente hablando. Pero es Él en mí, es lo que Él ya dijo que iba a hacer. Y cité esto que te lo quiero leer rápido, la salvación es gratuita, pero para obtenerla nos cuesta todo. La salvación es gratuita, pero para obtenerla nos cuesta todo. En otras palabras, yo puedo ser un verdadero discípulo si solamente yo estoy dispuesto a morir y a entrar, por así llamarlo, en bancarrota para que Él se glorifique en mi vida. ¿Se acuerdan el pasaje cuando el Señor Jesús encara al joven rico? Y el joven rico la tenía reclara. Ante los ojos humanos la tenía clara. Y capaz que se parece a uno de nosotros. Sí, maestro, bueno, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho aquello. Y el Señor le pidió que fuera y vendiera todo, se lo diera a los pobres y le siguiera. ¿Y qué pasó? ¿Usted se va a acordar? ¿Qué pasó? Dice que Él se
entristeció. Y dice que se dio la media vuelta y se fue. La salvación es gratuita, pero nos cuesta todo. Nos cuesta todo. Fuimos salvos de Dios, fuimos salvos por Dios y fuimos salvos para Dios. Fuimos salvos de Dios porque fuimos salvos de su ira, de su juicio. Porque usted y yo estábamos totalmente complicados, muy complicados. Fuimos salvos por Dios porque es por medio de su Hijo Jesucristo que usted y yo podemos hoy estar acá escuchando este mensaje y haberlo conocido. Y fuimos salvos para Dios porque fuimos salvos para sus propósitos, no para mis propósitos. ¿Querés vivir para tus propósitos? Leo vivió mucho para sus propósitos. Frustración tras frustración, fracaso tras fracaso, tristeza tras tristeza, decepción tras decepción. Porque no es tu propósito, no es mi propósito, no es mis planes y mis proyectos en el año 2024, sino lo que Él dijo que quería que viviera para Él. Es el propósito de Él para mí, es el propósito de Dios para tu vida. Es el propósito de Él para nosotros. Por eso es para Dios. Segundo punto importante, y hubo una pregunta que me llevó a este segundo punto. ¿Qué es lo que nos mueve y nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Qué es lo que a mí me mueve o me moviliza al venir acá, al poder ir afuera, al poder desenvolverme en la vida, al poder hacer lo que hago, al trabajar? ¿Qué es lo que a mí personalmente me mueve? Una pregunta que yo me hice y que me sigo haciendo y me la tengo que hacer a diario. ¿Cuál es la motivación de mi corazón al hacer tal o cual cosa? Esto me llevó a un segundo punto, y el segundo punto es llamados a morir. Llamados a morir. ¿Por qué la falta de compromiso? Siempre me pregunté, es algo que yo me pregunto porque yo vengo de chiquito a la iglesia y me cansé de ver gente bautizarse, infinidad de personas pasar, promesas decirse, canciones cantar, una infinidad. Conozco gente afuera, conozco gente de otras iglesias que hoy me las encuentro. Se fueron. ¿Qué hizo que eso pasara? ¿Qué es culpa del sistema de la iglesia? ¿Que no le gustan los hermanos que cantan? ¿No le gustan los...? ¿Es culpa de eso? ¿O realmente no habrá pasado de que no entendimos realmente qué es el Evangelio según el Señor Jesucristo y qué nos pidió Él a nosotros para poder caminar esta vida? Porque es totalmente distinta. ¿Y saben cuál es el error que estamos cometiendo? Que nosotros queremos correr la carrera que corre el mundo. Y le queremos mostrar a Dios que somos más buenos que Dios, con estrategias, con luces, con súperes músicos, con un showman, queremos mostrarle que somos iguales que ellos y queremos mostrarle que somos más buenos que Dios, y lo que no entendemos es que yo, por más bueno que pueda hacer algo, no salvo a nadie. El único que salva es redime, el único que rescata, el único que salva del infierno, el único que da identidad y propósito a una vida, el único que le da la felicidad a una persona, es Cristo Jesús en su corazón. No hay otro, y no me voy a cansar de decirlo, no hay otro, porque yo lucho a diario. Y tengo que ser confrontado una y otra vez con la palabra, una y otra vez con la cruz, cuando yo me encuentro insatisfecho con algo que ni siquiera es lo que Dios dijo que era mi propósito. Yo le agradezco a Dios por lo que me ha dado, agradezco la familia que tengo, agradezco mi trabajo, yo no estoy diciendo que no, agradezco la casa que pude comprar, agradezco todo lo que he podido conquistar porque ha sido por su gracia y misericordia, pero ese no es el propósito eterno de mi vida. Por eso recién les comenzaba diciendo, no me ha pasado, yo fui confrontado, decir, vida de iglesia, las iglesias no se llenan porque no predicamos. No predicamos a quien tenemos que predicar porque tenemos vergüenza, porque nos conocen en las redes, porque nos han visto cometer macanas, pero se tiene que terminar eso. Porque no es tu nombre que tiene que quedar bien, es el nombre de Cristo el que tiene que ser conocido, es el nombre de Él, es Él el que tiene que ser predicado, es Él el que tiene que ser hablado, porque nosotros no sabemos lo que Dios tiene determinado para esa persona, pero mi función y mi labor es ir a hablar. Y yo literalmente, como muchos de ustedes, hemos por tiempo sido unos hipócritas. Hipócritas que hemos pintado un evangelio y que hemos pintado un caminar y una fachada de algo que no existe, de algo que es mentira. Y nos encanta a los seres humanos justificarnos, como muchas veces me justifiqué, no, si Dios me acompaña, aunque la decisión y el otro se enoje, Dios me acompaña. Dios me dejó en su voluntad permisiva, porque Él es soberano. Dios me dejó. Pero le llamamos propósito y le ponemos nombre de propósito. Miren lo raro que somos los seres humanos, que le ponemos nombre de propósito a aquellas cosas que nosotros planificamos y proyectamos, que no tiene que ver con el propósito. No, que el propósito de para mi vida es que yo tenga la empresa, que yo tenga esto. Está buenísimo, Dios te puede tocar para hacer un negocio, perfecto, eso sí, yo no lo voy a discutir. Pero eso no es propósito, fuimos llamados a servirle, fuimos llamados a manifestar la vida de Cristo en nuestra vida.
Y me doy cuenta que puedo estar perfectamente desenfocado dentro de la iglesia, porque estar dentro de la iglesia sirviendo a mí no me dice que yo estoy enfocado. A mí no me está hablando de una persona con propósito, porque si yo tuviese propósito y usted tuviese propósito, nuestros matrimonios no estarían rotos, divididos como hoy están, aparentando una fachada que no son, aparentando algo que no son y no confrontando la realidad de un matrimonio que está en crisis, que debe enfrentarse y confrontarse con la cruz de Cristo, decir, vos y yo somos terribles egoístas, que lo único que queremos hacer es nuestra voluntad y no morir a nuestra carne. Y se lo dice a alguien que lucha con cosas en su vida. Ustedes muchos me conocen, saben que soy verborrágico, saben que soy de esta forma, como soy así. Y el Señor me dice, muerte, fuiste llamado a morir. Vos levantaste la mano, vos te bautizaste, vos aceptaste a mi Hijo Jesucristo. Fuiste llamado a morir. Fuiste llamado a morir. Pero lo que pasa es que nosotros creemos que la ganancia está en no morir. Por eso no morimos. Y por eso la cultura de afuera se mete dentro de la iglesia y nos hace creer de que está todo bien. Que yo me puedo congregar cuando quiero. Que yo puedo salir por un lado y mi esposa por el otro. Que yo puedo hacer lo que a mí se me antoje la regalada gana y me puedo ir a donde yo sea sin consultarle a Dios lo que Dios necesita o cómo Dios ve las cosas. Porque total yo ya lo acepté y Dios me da permiso. Pero es más fácil aparentar, es más fácil pintarle al hermano que yo soy un hombre de oración y de alabanza, que realmente hacernos cargo de decir, estuve 17 años en una iglesia sirviendo y recién hoy mis ojos se abren y veo que este es el camino que Cristo quiere que viva. No se trata de la plataforma que puedo estar pisando hoy día, ni la plataforma que quiera pisar en otro lado, porque muchos perdieron el enfoque por eso. Por eso es importante no confundir las crisis y no confundir las pruebas y no confundir los cimbronazos con que por eso mismo la gente se va. No, es que eso evidencia y termina evidenciando realmente dónde estábamos parados nosotros. Es como un terremoto o un tsunami cuando agarra y arrasa una ciudad. El otro día escuchaba a una persona que sabe el tema, yo no me voy a tirar a hablar porque no tengo idea, pero él hablaba que cuando pasa, dice que hay cosas que quedan de pie. Y ahí te das cuenta de que hay momentos que Dios tiene que permitir que pasen ciertas circunstancias para ver si realmente nuestra fe, en la que nosotros decimos que es la fe que salva, estamos cimentados, estamos bien parados. Estamos hasta acá llamados a morir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La cruz invierte los valores completamente. Invierte los valores completamente, y gloria a Dios que así es y que así es la palabra. La Biblia es cristocéntrica y gloria a Dios que así sea. ¿Saben por qué? Porque es todo a la inversa. Mientras yo más quiera ganar acá y mientras yo más quiera apostar acá y mientras me quiera salvaguardar yo, voy a perder. Pero si yo aborrezco mi propia vida con total de alcanzar aquello para lo cual Cristo me accedió, o sea, para lo cual Cristo me llamó, si yo puedo morir a mi propia vida, entonces estoy ganando. Entonces estamos ganando, iglesia. A la luz de la cruz, fracasar es tener éxito en todas las cosas que no tienen importancia. Pero el éxito, a la luz de la cruz, es vivir para el propósito al cual fuimos creados. A la luz de la cruz, la belleza interna es más valorada que la belleza externa. Hoy todo es superficial. Hoy es tu cuerpo, hoy es tu cara, hoy es lo que tenés, el laburo que tenés, cuánto cobrás, todo lo que ganás. Eso es lo que el mundo nos pinta a diario. Y caemos en el error de ir nadando en la corriente del mundo. A la luz de la cruz, ya no buscamos fama. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando no la busquemos. Sino cuando queramos hacer famoso su nombre, no el nuestro. Ahí nos vamos a dar cuenta. Las riquezas, a la luz de la cruz, no se miden en términos materiales y monetarios, sino en riquezas espirituales. ¿Viste que hay un dicho que decimos todo por WhatsApp cuando nos mandamos mensajes? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Sí, ando a 1000, ando al palo, mucho laburo, a full. Siempre estamos a full. Estoy al palo, estoy a mil por hora, sí, estoy laburando que acá. Somos, nos ganamos el cielo. Oh, Dios mío, qué laburante que somos. Nunca tenemos tiempo para nada, pero para laburar sí tenemos tiempo. Yo no estoy diciendo que no hay que laburar. Alguno capaz de saber y dice, mi hermano Leo dijo que no hay que laburar, mañana me levanto a las 11, el lunes me levanto a las 12. No. Pero andamos mil, pues Señor, vos sos mi Señor. No. Y Dios este año va a empezar a revertir nuestras incongruencias y nuestras inconsistencias que hemos traído durante años y yo le pedía perdón, digo, Señor, qué amor y misericordia que tenés para seguir golpeando nuestro corazón, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos al cambio.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tercer punto, y último y termino, llamados a cargar mi propia cruz. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque por mucho tiempo malinterpreté esto, y se malinterpretó, y hasta se malenseña. La cruz no tiene que ver ni siquiera con la enfermedad que leo todos los 14 años, o la enfermedad que te pueda estar tocando atravesar a vos. La cruz no tiene que ver ni siquiera con las pruebas y las dificultades. Y la cruz no tiene que ver ni siquiera con las crisis que a veces suceden, porque todos pasamos crisis. Todos. No hay uno que no se salve de esto. Todos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con vivir el propósito que Dios nos dijo para nosotros. Y te lo voy a leer. Llevar mi cruz es cargar el propósito de vida que Dios me entregó para que independientemente de todo lo que yo pueda estar viviendo y las circunstancias que me toquen atravesar, yo haga dos cosas. Como cristiano, si yo digo profesar esta fe, proclamar la gloria de Dios y magnificar a Cristo. ¿Se dan cuenta que cada vez que vemos, no es nuestro papel el que jugamos, no es que nosotros somos los importantes, no es que nosotros nos tenemos que hacer conocidos y que nosotros tenemos que ser grandes y que tengo que vivir para mis propios placeres y mis propios deleites? Lucas 14, 26 al 31 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Escuché una frase de un teólogo que voy a tratar de recordarla bien, pero fue algo así. Dice que por culpa de los cristianos no hay cristianos en la iglesia. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo le pido perdón al Señor si no fui la imagen para mis amigos en un momento que lo tuve que ser. Pero si estoy en Cristo, todas las cosas son nuevas. Entonces entiendo que todo es hecho nuevo. Y yo quiero que hagas adentro tuyo día y medites en realmente la imagen que nosotros le damos a las personas acerca de Cristo. Porque mientras Él dejó toda su gloria y dejó todas sus riquezas para bajar y hacerse pobre y caminar hasta descalzo y sufrir un montón de cosas, lo hizo porque me amaba y porque tenía un propósito para nuestra vida. Y dejó todas las comodidades que Él tenía. Y resulta ser que nosotros, que por medio de su sacrificio pudimos llegar, queremos vivir la vida que se nos antoja la regalada gana. Yo decido cuándo le sirvo y cuándo no le voy a servir. Yo decido cuándo vuelvo a la iglesia y cuándo tenga las ganas y sienta el deseo, si no, no vuelvo. Y los pastores, lo que opinen, a mí no me interesa. No me interesa lo que digan los líderes. Y tenemos una carga de rebeldía y tenemos una arrogancia que lo único que está haciendo es cada día más cegarnos como iglesia y no hacernos ver que realmente fuimos llamados a vivir el propósito que Dios tenía para nosotros. Si yo realmente calculé el costo y yo levanté mis manos, me bauticé y dije: yo te voy a servir hasta el último de mis días, tengo que ser diligente con eso y caminar para adelante. Dejar de ser piedra de tropiezo para la familia, para todas las personas que tenemos afuera, pero ser el ejemplo de iglesia que Dios está llamando a ser. Mientras más crece la maldad, mientras más crece la confusión, mientras más crece el desánimo, mientras más crece la desazón, es cuando nosotros tenemos que brillar. Y no vamos a brillar por nuestros propios medios, Cristo desarrollándose dentro nuestro, es nosotros buscando cada día de Él. Yo te dije que te iba a servir, pero te dejé afuera de mi matrimonio. Yo te dije que te iba a alabar, pero no te alabé en mi trabajo. Yo te dije que iba a hacer esto, pero no lo hice. Pedir perdón hoy al Señor, consagrarnos nuevamente y volver a las sendas. Volver a las sendas que el Señor quiere que caminemos. ¿Estamos hasta acá? Mi propia cruz. Hebreos 11:26, termino con esto. Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
La vida del cristiano es muerte. La vida del cristiano no es vivir nuestra propia historia, es vivir la vida de Cristo. La vida del cristiano no es irnos a la primera, ofendernos a la primera, sino cargar nuestra propia cruz y caminar. El propósito de Dios en nuestra vida. Y te leo este poema que fue una oración. Usted sabe que estoy acostumbrando a terminar así mis mensajes, pero es un poema que salió de una oración que yo le hice al Señor preparando este pasaje y te lo quiero compartir y regalar. Puedo estar sirviendo, trabajando, prosperando, conquistando aquellos planes y proyectos que un día me propuse. Pero si no estoy viviendo el propósito que vos escribiste para mí en la eternidad, estoy perfectamente desenfocado. Mientras más pasa el tiempo, me di cuenta, lo lejos, que muchas veces estuve de la cruz. Si gano y acumulo para mí, entonces estoy perfectamente desenfocado. Pero si decido morir cada día y aceptar tu voluntad, tendré todo lo que necesito para vivir esta vida. No es mi historia, es la tuya. Vuelvo a mirarte a ti, cargo mi cruz y sigo peleando la buena batalla de la fe. Un día te veré y me encontraré contigo en la eternidad y podré decirte, valió la pena enfocarme en las cosas de arriba. Esa es mi oración. ¿Cuál es tu oración hoy? Muchas gracias por escucharnos. Te pedimos que te suscribas y compartas este contenido.